Nació en La Vija, Cotuí, provincia de Sánchez Ramírez, el 10 de noviembre del 1919, hijo de un pobre agricultor llamado Félix María Rodríguez y de Heroína Vázquez Rodríguez, quienes eran primos y convivían fuera del matrimonio oficial. Fue iluminado por la luz del Evangelio de Cristo mientras era dependiente de la pulpería del señor Pedro Mejía en Platanal, Cotuí, donde hizo profesión de fe la noche del domingo 5 de julio de 1937 en la celebración de un culto familiar. Más tarde es bautizado en la Conferencia Anual Metodista Libre celebrada en la ciudad de Sánchez. La gracia hallada en el hermano Andrés motivó a los hermanos de Pimentel a sugerir al pastor Jaime García la recomendación de este hermano al misionero Jorge W. Mills para que fuese ingresado en el Seminario Teológico del Instituto Evangélico en Santiago de los Caballeros. El 5 de febrero de 1941 ingresa a dicho instituto como estudiante interno un entusiasta joven de 20 años de edad que apenas había aprendido a leer y a escribir. Realizando labores de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del recinto docente para costear sus estudios y estadía, compartía su aprendizaje con hijos de la alta sociedad santiaguera y que hoy son los grandes poderes económicos de la sociedad dominicana. Siendo mayor de edad y cursando cursos de primaria, experimentó las burlas como también la admiración de muchos por la rapidez con que avanzó hasta concluir el bachillerato. Durante sus años de estudio secular y de seminario, se distinguió por su consagración al trabajo de escuelas bíblicas de niños que el seminario asignaba como tareas prácticas a sus estudiantes. Su diligencia y dedicación le dieron mérito para ser nombrado asistente sustituto del pastor Anselmo Castillo, quien pastoreaba en San Luis, Santiago. Bajo la supervisión de los pastores correspondientes, le fueron asignadas tareas evangelísticas en los pueblos de Navarrete, Mao, Esperanza, Montecristi, Sabaneta, Monción y en la región central, San Francisco de Macorís, Pimentel, Moca y Tamboril. En julio de 1947, el hermano Rodríguez sustituyó a los pastores reverendo José María Hilario en Valverde, Mao, y el reverendo Jaime García en Bajabonico. En abril de 1948, la Conferencia Metodista le designa pastor en la iglesia de Tamboril, donde su labor allí fue muy activa, fructífera y también accidentada. La obra misionera allí se caracterizaba por caminatas kilométricas que realizaba junto a su esposa Mercedes Ana Peña. La cosecha de su labor fue notable. Muchas personas se convirtieron y de entre estos siervos fieles encontramos al reverendo Marino Burgos, quien actualmente ministra en los Estados Unidos. Allí también procrea su primer hijo, Domingo Gustavo, después de haber perdido los dos primeros prematuramente. Como etapa accidentada, cabe señalar el hecho de haber sido condenado durante la tiranía trujillista a 3 meses de prisión, acusado de violar los artículos 210 al 212 de la Ley sobre difusión del pensamiento, al predicar desde el púlpito contra los vicios y principalmente contra el tabaco. A prima noche del 9 de julio de 1949, las campanas de la Iglesia Católica en Tamboril repican anunciando la entrada de los esposos Rodríguez Peña y sus acompañantes que regresaban desde las bodas celebradas en Bonao. Venía con la señorita Mercedes Peña Ortiz, Ana, mujer de una meritoria familia de la iglesia de Bonao. El legendario Maximino Valerio perdía una muy activa miembro de su grey. Ana fue llamada por su señor el 26 de abril de 1985, después de 36 años de fructífero ministerio, dejando como sus hijos a Gustavo, José, Víctor, Raquel, Ana Lidia, Esther y Dorcas. Para el año 1953 encontramos al pastor Andrés Rodríguez pastoreando la Iglesia Metodista Libre de Bonao por designación de la conferencia. Su labor allí deja muchos frutos que hoy los atestiguan. Allí procrea su segundo hijo, José Andrés. Para fines de 1954
no existía todavía iglesia metodista libre en territorio capitalino. Se conoce de fuentes bien confiables que existía entre bastidores un pacto de caballeros establecido entre los misioneros norteamericanos que realizaban labores de evangelización en República Dominicana. Este pacto consistía en establecer una línea divisoria en la región conocida como la Cumbre, la cual dividiría la región norte, el Cibao, con asiento en Santiago, y la región sur con asiento en Ciudad Trujillo. La región norte sería el campo de trabajo misionero de la Iglesia Metodista Libre bajo la dirección de Mr. George W. Mills, mientras que el trabajo misionero en el territorio sur estaría bajo el control de la Iglesia Evangélica Dominicana, cuya dirección la ejercía Mr. Barney Morgan. Desde luego, ya otros grupos, entre ellos los de línea pentecostal, también cubrían ambos territorios. Durante este periodo, influenciado por la labor que desarrollaba el hermano Dr. Pelegrín Gómez, este inquieto pastor fue atraído por la idea de proyectarse como misionero médico y poder ejercer también una labor social en la comunidad. El 5 de noviembre de 1955, el reverendo Rodríguez, de forma irregular, con la disciplina ministerial, sale sin el permiso de la Conferencia Metodista Libre hacia Santo Domingo. Enseguida inicia la labor de reunir a hermanos libre metodistas que se congregaban en diferentes denominaciones en la capital. En una labor más rápida de lo esperado, y a pesar de que tenía que trabajar secularmente para comer con su esposa y 2 hijos, a principios de 1957 ya se encontraba organizada la Iglesia Metodista Libre de Juan de Morfa, y con la designación conferencial del pastor reverendo Jaime García, a quien Andrés siguió ayudando. Para el año 1956, el hermano Rodríguez comienza a visitar el ensanche Osama, puesto que tenía un trabajo en esa parte oriental de la ciudad, influyendo esto un año más tarde a mudarse allí definitivamente. Ya establecido en aquel sector, el inquieto hermano Andrés inicia sus primeros trabajos evangelísticos mientras seguía asistiendo como miembro regular a la ya oficial Iglesia Metodista Libre en Santo Domingo, y quien también hacía gestiones de asentamiento para vivienda del pastor Jaime García en la parte oriental. Es así como para el año 1959 encontramos viviendo en el escenario del ensanche Osama 2 pastores protagonistas de la primera Iglesia Metodista Libre de Santo Domingo y luego también de la Iglesia de la parte oriental, reverendo Andrés Rodríguez y el reverendo Jaime García. En 1971, por un llamado especial de un nuevo creyente, el hermano José Reyes Castro, el hermano Andrés se ve movido a iniciar una obra en la zona suroccidental de la ciudad, donde se levantaban nuevas urbanizaciones. Así comienza la obra metodista libre en el Cacique, la cual pastorea por 4 años y que luego se muda al sector en donde hoy se conoce como la Iglesia Metodista Libre de Rocas del Mar. El inquieto Andrés no descansa y ahora tiene la inquietud de levantar una obra en el sector de Enriquillo, en el kilómetro 9 de la carretera Sánchez, y apoyado por el superintendente reverendo Cáceres, inaugura la obra el domingo 1 de enero del año 1981. Trabajó en el Comité de Educación Cristiana como secretario ejecutivo del comité, donde realizó trabajo para promoción de maestros. Don Andrés, como le decían muchos, fue de incansable espíritu. Se caracterizó por un anhelo constante de aprender. Este es especial para la persona que más ayudó en la cocina. La cocinera. La persona que más ayudaron a muñeca en la cocina. Y Peto. ¿Qué se lo da a esa persona? Su hijo Víctor cita en su biografía de un padre lo siguiente: hoy, al cumplir sus 80 años, Andrés es hombre admirado por su incansable deseo de hacer nuevas amistades, de caminar grandes jornadas tratando de vender libros o seguros o incubando nuevas ideas para hacer un gran negocio. Todo esto lo ha llevado a crear su propio estilo de vida, con que la gente lo conoce y suele decir las cosas de don Andrés. Su peculiar estilo de ser
y de hablar provoca que algunos que no lo conocen de cerca crean le está peleando cuando realmente le está tratando de enseñar una lección o un buen consejo. Señores, el mensaje de Abacú es este, que nosotros, él hace, aquí yo tengo 20 declaraciones, número 3 de una, el impío asedia al justo y la justicia sale torcida. Esa es la situación que estaba pasando allá. Sus mejores amigos son aquellos que le dicen la verdad en su propia cara y aún siguen manteniendo la amistad. Entre ellos se pueden mencionar al señor José Reynoso, quien lo considera como un padre, Ericlo Rivera, Melchor Alcántara, Lora Beltrán, Rafael Danilo Grullón y Luis Villar, y otros que como hijo no pudo conocer todos sus interiores. Una muestra de lo que actualmente hace es pronunciando versos que motiven el trabajo y el estudio. Sus nietos y algunos de sus hijos hemos podido saborear el placer de aprenderlos al igual que él. No temas ni desmayes, trabaja y persevera, que en el mundo nada existe rebelde ni infecundo para el poder de Dios o de la idea. Hasta la estéril y deforme roca es manantial cuando Moisés la toca, y estatua cuando Fidias la golpea. Escribió 2 composiciones con la música de Rafael Danilo Grullón. Estas fueron Gracia Plena y La Vida en Cristo. Fue fundador junto a sus hijos de la agrupación coral Arpa Evangélica en el año 1968. Le plujo a Dios que el reverendo Andrés Rodríguez llegase a su muerte a través de un tumor cerebral. Este período fue el fuego en el cual su fe, más preciosa que el oro, fue probada. Este admirado hermano, aún habiendo perdido casi todos sus movimientos de su cuerpo, se arrastraba desde su cama para ponerse de rodillas a orar. Aún en su estado postrado, antes que pensar en él, se ocupaba de la situación de otros y en lugar de orar por sí mismo, oraba por otros. Fue tan impactante sus días finales que rogaba le transportaran en vehículo para visitar y orar por los hermanos. Ante el acercamiento de su muerte, permaneció tranquilo, apagándose lentamente y sin lamentos, dejando la huella de los héroes de la fe, partiendo lleno de días y en victoria. El hermano Andrés partió con el Señor el 24 de noviembre del 2004.